Para 1783, las 13 colonias ya eran estados independientes y reconocidos por la corona inglesa. Sin embargo, rodeados por el poderoso imperio español, por el francés, con amenazas en casa y al otro lado del Atlántico, los gringos de verdad temían mucho por su seguridad y por la libertad que apenas acababan de obtener. Los artículos de la Confederación de 1777 dejaron muy en claro que 13 pequeños estados tendrían muchos problemas para defenderse ellos mismos de amenazas externas e internas. Bajo los artículos de la Confederación, las 13 colonias no tenían una capital clara, ni una autoridad, ni siquiera recursos para poder formar un ejército y defenderse. Había un montón de retos y dificultades por delante. A final de cuentas, hacer un país desde cero no es nada fácil. Afortunadamente, había mentes brillantes en las 13 colonias que decidieron tomar riesgos que nadie antes había tomado. El experimento incierto que se promulgó en 1789 llevó a crear uno de los países más importantes de toda la historia. Acompáñame a conocer cómo es que estos 13 pequeños estados, indefensos y desordenados, se convirtieron en la República Federal Democrática de Estados Unidos de América. Después de consolidada la independencia, los gringos se dieron cuenta de que los artículos de la Confederación de 1777 no eran suficientes para defenderlos en contra de amenazas externas e internas. Tenían todavía el Imperio Español, a los franceses y a los nativos en sus fronteras. Además, temían mucho la inestabilidad del sistema y la posibilidad de que un estado pudiera rebelarse en contra de la Confederación. Ante todos estos problemas, los gringos decidieron convocar a una asamblea constituyente en mayo de 1787 en Filadelfia. A diferencia del Reino Unido, formarían toda su constitución en un solo documento. Todos los estados, excepto Rhode Island, enviaron delegados para que participaran en esta asamblea constituyente. En total, fueron 55 delegados de los 2 estados participantes. ¿Acaso es Rhode Island el Tlaxcala estadounidense? Los 55 delegados que fueron a participar en la asamblea constituyente fueron electos mediante el Congreso de cada estado. Esto puede ser un problema, dado que los ciudadanos de cada estado no decidieron directamente quiénes querían que fueran a representarlos y que legislaran en su favor. Así que ni creas que fue un proceso puramente democrático, pues aquí seguía imperando la idea de que la soberanía residía en los estados, no en las personas. Así, después de mucho cabildeo, toda la banderola se juntó en el Congreso de Filadelfia. Algunas de las mentes más ilustres de las colonias estuvieron ahí deliberando sobre lo que querían. Deliberaron un muy buen rato, pero de algo estaban seguros: querían un sistema novedoso y que les garantizara la libertad que tanto querían. Es por eso que optaron por un sistema de gobierno que por mucho tiempo se había temido en Europa: la República. Ahora, por primera vez en la historia, esta república sería federal y de una gran extensión. Después de terminada la Constitución de 1789, se llamó a los estados para que la ratificaran. Fue en este momento que se dio otro acalorado debate entre dos bandos. Por un lado estaban los federalistas, que querían que se ratificara la Constitución tal y como había sido escrita. Muchos de ellos habían sido los redactores originales. Por otro lado estaban los antifederalistas, que creativos, que era el bando que quería hacer cambios sustantivos a la misma, y que era básicamente todos los que no eran federalistas. En 1791, como condición para que los 3 estados ratificaran la Constitución, se propuso una serie de enmiendas, hechas por los antifederalistas. En ellas, básicamente se buscaban garantías individuales que garantizaran, como su nombre lo dice, que el gobierno no intervendría sobre los asuntos privados ni los derechos naturales de los ciudadanos. Aquí la cosa se pone un poquito más compleja, pues fueron muchos los años, los procesos y los pensadores que tuvieron que pasar para que los legisladores, ilustrados en las ideas del derecho natural moderno, pudieran implementar todas estas y otras ideas dentro de la Constitución. Muchos de estos principios que damos por sentado hoy en día, en ese entonces no existían. Por ejemplo, cuando entras a tu casa y sabes que nadie más de los que vive dentro de la propiedad va a estar ahí, a menos que vivas en Latinoamérica, que tu gobierno es una democracia y en teoría tu opinión cuenta y debe ser respetada, A menos que vivas en Latinoamérica. que tienes que salir a votar por el candidato menos peor, de esos que hace comedia cada 3, 4 o 6 años, que probablemente en el país donde vives las divisiones territoriales se dan en estados y no en provincias o departamentos, a menos que vivas en Tlaxcala, en México, que es una provincia salvaje del estado de Puebla, o lo que muchos otros dicen, simplemente no existe. Si tienes duda de dónde salió todo esto, acompáñame a conocer estos grandes pensadores y sus ideas que cambiaron el mundo para siempre. Cuando los llamados padres fundadores decidieron crear un nuevo sistema de gobierno, no tenían ni la más mínima idea de qué es lo que querían hacer, pero de algo sí estaban seguros. No querían de esos gobiernos monárquicos europeos que tanto restringían la libertad por la cual habían peleado. Así, los gringos, después de echarse un buen chapuzón en los libros de filosofía política, se dieron cuenta de que lo que buscaban era un gobierno republicano. En un gobierno republicano, en términos de Montesquieu, la soberanía cae sobre el pueblo. Si recae en la mayoría del pueblo,
se llama democracia. Si cae solo en una parte del pueblo, se llama aristocracia. Cabe destacar que ambas, tanto la aristocrática cuanto la democrática, se consideran repúblicas. La experiencia reciente con Reino Unido les dejó bastante claro a los gringos que ellos mismos eran los que debían de imponerse sus propias leyes. Por eso se dice que Estados Unidos es una república. Sin embargo, había otro problema. Los legisladores gringos habían leído lo suficiente a Platón, a Aristóteles, a Montesquieu y suficiente historia para darse cuenta de que históricamente los gobiernos libres, es decir, las repúblicas, no eran muy buenas defendiéndose de amenazas exteriores y que tampoco funcionaban tan bien en territorios tan extensos como los de las 13 colonias. Los gringos entonces estaban en un dilema. Podían optar por la seguridad que ofrecían las monarquías europeas sin suficiente libertad o la libertad que ofrecían las repúblicas, como la romana. Que en paz descanse. Montesquieu, en El espíritu de las leyes, sí, es el mismo libro en el que propone la división de poderes ejecutivo, legislativo y judicial. Describe las atribuciones de las naciones grandes y de las pequeñas. En las naciones más pequeñas, la democracia directa era mucho más fácil, pues dado que había muchos menos ciudadanos que en las grandes, estos se podían juntar para legislar y deliberar sobre lo que se iba a hacer con la ciudad. A cambio de eso, las naciones más pequeñas, típicamente repúblicas, eran más débiles frente a amenazas externas, pues no tenían tanta gente con que defenderse de las naciones más grandes. Las naciones más grandes más fácilmente se podían defender de amenazas exteriores, pues contaban con mucha gente y muchos más recursos. Sin embargo, la dificultad de administrar territorios tan grandes y con tanta población hacía simplemente imposible que todos los ciudadanos se reunieran en un solo lugar para deliberar y legislar. A diferencia de mí en mi clase de Teoría Política 1, los gringos sí leyeron el libro 9 del espíritu de las leyes, por eso es que ellos sí encontraron la solución al terror de su propia tiranía. A diferencia de mí. Montesquieu escribe en el libro 9 del espíritu de las leyes que la solución a este problema es el federalismo. El federalismo propone que varios estados, preferentemente repúblicas, podían unirse para brindar seguridad entre ellas ante posibles amenazas exteriores, sin la necesidad de establecer un gobierno centralista. Así, las entidades federativas estarían protegidas y al mismo tiempo se respetaría su libertad y su autonomía. Esta solución traía lo mejor de dos mundos. Por un lado, tendrían la grandeza y la seguridad de una monarquía, y por otro, tendrían la libertad de una república. Esto es importante, dado que los estados de las recién independizadas colonias querían algo sobre encima de todo: libertad y autonomía para legislar. Así es que los gringos dijeron: "That's my boy". ¿Got oil? Por eso es que se dice que Estados Unidos es una república federal. Pero había otro problema. Los gringos querían que la soberanía cayera en la mayoría del pueblo, no solo en una parte. Es decir, querían una república democrática, no una aristocrática. Así es que los federalistas, los que escribieron este libro y que también ayudaron a redactar la Constitución, hicieron una pirueta nunca antes vista. De la manga se sacaron el sistema de democracia representativa. Hasta entonces, las definiciones clásicas de democracia implicaban que todos los ciudadanos debían participar en el gobierno. La virtud de un buen ciudadano era saber gobernar y saber ser gobernado. Pero ¿te imaginas cómo podrías meter a tanta gente con derecho a voto en un país tan grande como Estados Unidos a deliberar sobre si se debe legalizar o no la marihuana? Es simplemente imposible. Por eso, los federalistas decidieron que quienes irían a legislar serían representantes del pueblo, electos por ellos mismos. Así se podía justificar que la soberanía seguía residiendo en la mayoría del pueblo, evitar sus pasiones y al mismo tiempo tener una nación bastante extensa. Así es que surgió Estados Unidos como una república federal y democrática. Una vez que se tenía el sistema por el cual los gringos se iban a gobernar, los antifederalistas señalaron con justa razón que en la Constitución hacía falta una sección de derechos, más ahora que se acababa de estrenar la flamante, romántica y revolucionaria Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano francesa. Los gringos redactaron una lista de 10 enmiendas que, más que derechos, eran garantías de que el gobierno no intervendría en la individualidad de las personas ni en su propiedad. De ahí el término garantías individuales. En esta sección te hablaré de las 7 mayores enmiendas propuestas, de su origen y de los pensadores detrás de ellas. La primera enmienda garantiza que el gobierno no atacará ni censurará a la libertad de expresión, la de prensa y la de culto. En el caso de la libertad de expresión y la de prensa, que es una extensión de esta, siempre han venido acompañadas necesariamente de la práctica correcta de la democracia. Para que exista un diálogo y deliberaciones entre los ciudadanos de una democracia, es decir, los que legislan en este sistema de gobierno, es necesario que su opinión se pueda expresar sin ninguna restricción. En el caso de Estados Unidos y con la universalización del voto, este derecho se fue extendiendo a cada vez más personas, hasta llegar al día de hoy, que todos tienen el mismo derecho de expresar lo que piensan.
Cabe destacar que estos derechos fueron reconocidos por primera vez en la flamante, romántica y revolucionaria Declaración de Derechos del Hombre y del Ciudadano en Francia. Los orígenes de la libertad de culto son un poco más complejos, pero John Locke, en Carta sobre la Tolerancia, habla de esta, los orígenes y el por qué debe existir. En esta obra, y uno de los principales principios del liberalismo es la división entre Estado e Iglesia. Esto sucede porque ambas instituciones tienen objetivos muy distintos y no pueden estar juntas. Por un lado, el Estado busca salvaguardar los intereses de las comunidades y por otro, la Iglesia busca salvar a las almas de las personas. El no tolerar, dice John Locke, está incluso en contra del Evangelio, y forzar a las personas a tomar una religión no es lo correcto, es incluso hasta hipócrita. Como la principal herramienta del Estado para cumplir sus funciones es la violencia, este no puede estar fusionado con la Iglesia, dado que se utilizaría esta violencia para sumar fieles a la religión del Estado. En suma, todos pueden profesar la religión que ellos crean que mejor va a salvar su alma, siempre y cuando respete la propiedad y la integridad del resto de las personas. Eso sí, no se aceptan ateos, pues es necesaria la creencia en Dios para que muchas de las instituciones humanas funcionen. Este es un mecanismo con el cual muchos de los procesos civiles y judiciales aseguran que los implicados estarán diciendo la verdad y se comprometerán, bajo el nombre de Dios, a hacer las cosas. Do you swear or affirm, under penalty of perjury, that the testimony you're about to give is true and correct to the best of your knowledge, information, and belief? Great. Thank you. Let the record show the witnesses... Point of parliamentary inquiry. Yes, Mr. Johnson. I think we left out the phrase, "so help me God." We did. Could we have the witnesses do it again for the record? Yeah, if they want to do it, but some of them don't want to do it, and I don't think it's necessary, and I don't like to exert my will over other people. Well, it goes back to our founding history. It's been part of our tradition for more than 2 centuries, and I don't know that we should abandon it now. La segunda enmienda garantiza que los ciudadanos de Estados Unidos podrán portar armas. Esta es, sin lugar a dudas, la más polémica y ambigua enmienda de todas. Debido a ella y a la libertad que proporciona, se han cometido muchas desafortunadas matanzas y masacres hechas por civiles. Para esto hay que pensar lo siguiente. Todos los ciudadanos mayores de edad en Estados Unidos, 18 años o 21 en algunos estados, tienen derecho a portar algunas de las mismas armas que se utilizan en el ejército de los Estados Unidos. Sin embargo, esta enmienda, como todas las demás, también tiene su razón de ser. Cuando James Madison adoptó esta enmienda, tenía algo muy específico en mente, pues quería que los ciudadanos estuvieran listos para defenderse de una posible tiranía del gobierno federal o de una invasión de una potencia extranjera. Que los ciudadanos tuvieran acceso a armas de fuego para defenderse a ellos mismos les garantizaría la libertad. Sin embargo, hay que pensar que en ese entonces, las armas lucían algo así. And that's all there is to it. Ahora lucen algo así. Y la capacidad de destrucción que tenían las mismas era muy distinta a la de ahora. Hoy en día, desafortunadamente, las armas de fuego se utilizan más en matanzas escolares y en protestas a favor de los cortes de cabello que en la defensa de la libertad de las personas. The guns are fine. We are allowed to bring guns. We opened up. We're tired of not being able to buy the things that we need, go to the hairdressers, get our hair done. La tercera y cuarta enmienda garantiza el respeto de la propiedad de las personas y que ésta no será dañada o confiscada sin medios legales previamente conocidos. Aquí regresa nuestro ya conocido y querido amigo John Locke. En su segundo tratado sobre el gobierno civil, John Locke explica que el mundo ha sido creado y dotado específicamente para el uso de los hombres. Esas son sus palabras. Esto quiere decir que todo es comunal hasta que alguien, mediante su esfuerzo, saca ese objeto del estado de naturaleza y así lo hace de su propiedad. Por ejemplo, si yo voy caminando por el bosque y me agacho a recoger una manzana, el esfuerzo que hice de agacharme y recogerla para sacarla de su estado de naturaleza me brinda propiedad sobre ella. A final de cuentas, dice John Locke, el esfuerzo humano es lo que hace útil a las cosas. Si nosotros no le damos nuestro esfuerzo, continuarán en su estado de naturaleza siendo inútiles para los humanos. Así todo esto sucede con la tierra, con los animales y básicamente con todo lo que no son hombres libres. Los esclavos, para Locke, ni siquiera eran dueños de ellos mismos. ¿Verdad? Como este esfuerzo es propio, individual, y gracias a él se sacó al objeto del estado de la naturaleza que de otra forma seguiría siendo inútil, nadie puede gozar
de este objeto sin el consentimiento de quien trabajó en él. A los gringos les gustó mucho la idea de que nadie pudiera tocar su propiedad, a diferencia de como sucedía en muchas de las monarquías europeas, en las cuales todavía se conservaba el absolutismo. Así, ni siquiera el Estado tendría el derecho de dañar o confiscar la propiedad de las personas sin que éstas lo pudieran prever antes. La quinta, sexta y octava enmiendas garantizan un juicio penal justo y con debido proceso. Para que una sociedad pueda tener certidumbre y no viva bajo el miedo de las personas que están encargadas de repartir justicia, dice Montesquieu, de nuevo, en el espíritu de las leyes, es necesario que existan códigos que expresen las penas máximas y no exageradas a cada una de las acciones criminales. Estas penas se impondrían después de llevar a cabo un juicio justo y objetivo. Nadie te puede quitar tu propiedad, ni privarte de tu vida sin que haya sucedido este proceso antes. De no existir estas reglas, la ciudadanía viviría con mucho miedo y temor. Como sucede en las monarquías absolutas, donde si un día te encuentras de mal humor al rey, te puede costar hasta la cabeza. Para entender bien el orgullo de los gringos hacia su constitución, hay que tener en mente que todos estos derechos y garantías individuales de las cuales acabo de hablar no existían en ninguna constitución en ese entonces. Así pues, los gringos fueron los primeros en legislar constitucionalmente a favor de los individuos y de sus intereses. Además, estas garantías y la Constitución se han mantenido vigentes desde su promulgación y solo se han hecho 27 enmiendas a la Constitución original, tomando en cuenta las 10 originales del Bill of Rights. Por lo general, a lo que los gringos llaman grandeza de su país, normalmente se refieren a la bonanza económica y a las libertades que permiten que ésta suceda. Lo adjudican a las condiciones e incentivos que la Constitución ofrece para que el individuo se pueda desarrollar individualmente en una lógica mercantilista, con un gobierno que protege tu propiedad, que en teoría te escucha, y que te deja practicar la religión que tú desees. Es mucho más fácil volverte una persona rica, y por lo tanto, mediante tus contribuciones, volver a tu país también rico. La importancia que tienen las libertades que ofrece la Constitución es capital. Gracias a ellas es que el mercado y el desarrollo individual han podido crecer tanto en Estados Unidos y por lo tanto se ha convertido en un país tan poderoso. Por eso también es que se le llama a Estados Unidos la tierra de las oportunidades. En ese entonces, en ningún otro lugar del mundo podrías hacer tantas cosas como lo podías hacer en Estados Unidos. Conforme fue pasando el tiempo, las libertades que ofrecía la Constitución de Estados Unidos, algo que ningún otro país en el pasado había ofrecido, se fue convirtiendo en un pilar para la hasta entonces inexistente identidad de Estados Unidos. Eventualmente, en conflictos que tuvo con otras potencias que no eran republicanas ni democráticas, sacó a relucir la libertad como parte de su identidad, y en virtud de ella es que hizo la guerra. Así es como mediante procesos históricos, culturales y bélicos, la población de Estados Unidos comenzó a abrazar a la libertad y la hizo parte de su cultura. Y bueno, camaradas, esto es todo por hoy. Espero y este video haya sido de ayuda para comprender un poco la identidad y el patriotismo gringos. Comparte este video con tus amigos, con tus enemigos, con los xenofóbicos, con los comunistas, con los nacionalistas, con los fachos y con tu mascota. Aquí te dejo mis redes sociales para que puedas ignorarlas. Por cierto, estoy pensando en hacer un poco más de este tipo de videos, por lo que si tienes algún tema de política o de historia política del cual te gustaría conocer, déjalo aquí en los comentarios. No olvides darle like y suscribirte. Ya sabes que a mí me dicen Mike. Hasta la próxima. My name is Giovanni Giorgio, but everybody calls me Giorgio.